de esto entre Podemos y Syriza, que la hubo en su momento, que Podemos ha ido desmarcando y que hoy, al hilo de lo que estamos viendo de las políticas de Syriza, lógicamente pues produce el hecho de que Pablo Iglesias se desmarque de esa identificación. Decía usted, señor Paz, que hasta ahora les hacemos un favor a Podemos cuando les definimos como populistas, sin embargo ellos ahora están intentando por todos los medios desvincularse de esta definición. ¿Por qué cree que ocurre, Esparza? El populismo en ciencia política tiene un ámbito muy concreto, que es fundamentalmente el movimiento popular de protesta frente al establishment en Estados Unidos a finales del 19, principios del 20. Christopher Glass lo ha explicado muy bien. Lo que ocurre es que en Europa, a partir de los años 80-90, que es cuando el modelo de incorporación de la periferia social al centro, ese modelo que aparece en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a fracasar, surgen movimientos de protesta, etcétera, que el sistema descalifica porque siempre usa ese término de forma peyorativa, descalifica, digo, como populistas, que es verdad, como dice Fernando Paz, que históricamente han girado más en torno a la derecha, el puyadismo en Francia, por ejemplo, ¿verdad?, que en torno a la izquierda. En torno a la izquierda aparece un tipo de populismo singular en Hispanoamérica por razones muy específicamente locales, es decir, por el fracaso del sistema, tanto en la izquierda como en la derecha, precisamente para lograr esa nacionalización de las masas que incorpore a una clase media incipiente y sobre todo a una gran masa de desheredados al esfuerzo común. ¿Esto es un populismo? En realidad no, aunque formalmente sí lo es. ¿Podemos es un populismo? Bajo ningún concepto. Ojo, rectifico, en su concepto inicial probablemente, es decir, el modelo de Errejón, aquel del núcleo irradiador que decía él, soberanía política nacional, soberanía económica, democracia popular, sí podría serlo, pero en la práctica estamos viendo cómo cada vez más la praxis política de Podemos vuelve al final a donde su masa de maniobra le empuja, y ahí es un lugar muy concreto en la extrema izquierda. Entonces diríamos que eran populistas, ya no lo son, nunca lo fueron, porque a ojos de Paz nunca lo fueron. Yo pienso que nunca lo fueron, que han utilizado el argumento del populismo para pescar en el río revuelto de una clase media depauperada por el fracaso económico de uno Zapatero, dos Rajoy, pero que evidentemente no es la solución. ¿Coincide usted con esta visión, señor García? Sí, antes de nada un apunte, soy votante de Podemos, que no significa por lo tanto que represente a la formación, ni por supuesto que represente a la mayoría ni a la minoría de ningún tipo de otro tipo de votante de Podemos. No represento a los votantes de Podemos, me represento a mí, que ya tengo bastante, que ya lo sufro y ya lo gozo. Con respecto a la definición de la palabra populista, coincido en parte, bastante, con algunas de las cosas que se han dicho hasta ahora. Hay que tener en cuenta que el populismo es una corriente ideológica que reivindica el Estado para la defensa de la globalidad, de los intereses de la globalidad, de la generalidad de una población. Es decir, partimos de la base entonces que es un movimiento, es una corriente ideológica. Por lo tanto, si es una corriente ideológica que tiene el Estado como sustento, como frente a través de la cual se van a hacer planteamientos públicos, es democrático. Y, por lo tanto, cree, en el caso además de Podemos, y si le aplica a Podemos, cree en el sufragio universal. ¿Y por qué tiene tan mala prensa entonces si es democrático? No lo sé, porque también es estatista, es decir, si emplea la herramienta del Estado para favorecer a las clases más desfavorecidas de la población y para crear una justicia social, para crear una igualdad de clase en cuanto a los derechos y fundamentos básicos de cada uno de los ciudadanos, el Estado es la herramienta, por lo tanto es democrático fundamentalmente. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, es intervencionista, que es un poco el elemento disonante con algunas de las otras corrientes ideológicas de una democracia. Es intervencionista porque precisamente lo que hace es emplear al Estado para intervenir con esa intención definitiva, clarísima, de incorporar el estado del bienestar. Es disonante hoy. El estado del bienestar. Es disonante hoy y eso nos permitiría centrar el debate en torno a qué significa populismo hoy. Porque precisamente quienes descalifican como populistas a ciertas formaciones, desde Donald Trump y Marine Le Pen hasta Podemos o Syriza, son aquellos que han construido el mundo económico de la globalización, donde cualquier intervención del Estado, es decir, del poder público, es pecado. Y solo cabe la intervención del poder privado financiero, que es así, le permiten intervenir. Pero a mí me importa subrayar que eso es el populismo de hoy. Y que igual que hay un populismo del pueblo,
hay también un populismo de las élites, así llamadas, es decir, de la gente que manda. Ese populismo, por ejemplo, que consiste en pensar que, bueno, eso de los empleos de 6 meses ya hay que acostumbrarse porque forma parte del espíritu del tiempo, la deslocalización, eso es el espíritu, eso también es un populismo, es el populismo de los que mandan, que es en el que estamos hoy, en el sentido demagógico del término populismo. ¿Cómo nace Podemos? ¿Por qué nace Podemos? ¿Cuáles son sus influencias? ¿Son populistas? Sí, no. ¿Cuáles son sus precedentes? En tanto en cuanto cumple con este empleo, esta utilización del Estado para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, de la generalidad de todos los ciudadanos, sí se le puede decir que es populista. En tanto se antepone los intereses de la palabra del pueblo, de la palabra de la ciudadanía, a los intereses de los representantes religiosos, sí que es populista. En tanto antepone los intereses de los ciudadanos, valga la redundancia, por encima a los intereses macroestructurales económicos que intentan redirigir como un títere el gobierno de España, sí que es populista. Y en cuanto antepone los intereses de los representados, es decir, de los votantes, a los intereses de los representantes, es decir, de los políticos, pues también es populista. Y en ese sentido, pues no sé, a lo mejor es que los 5 millones de votantes de Podemos hemos interpretado esto de esta manera. Ya, lo que pasa es que eso es una definición un poco, digamos, soñada, perdón, ideal del populismo, que al final nos lleva a una discusión sin solución posible, porque tú interpretas populismo como, digamos, una expresión sana de lo que tú piensas, mientras que el que está enfrente interpreta el populismo como una expresión negativa para que tú no pienses lo que piensas. Como, por ejemplo, le ocurría a Pedro Sánchez, que ha querido pactar hasta el último momento con Podemos, pero que, sin embargo, durante la campaña electoral repetía constantemente que su formación, que los socialistas no pactarían con el populismo. ¿Pactará, sí o no? Luego vamos al desarrollo. Que ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. Y sobre todo vamos a construir un proyecto solvente, sólido, de izquierdas, que no caiga en el populismo ni en la demagogia, que es precisamente lo que necesita España. Nosotros, ni PP ni populismo. Y empezar a plantar cara a una derecha y a un populismo. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Ni en ningún ayuntamiento. Le estoy diciendo que ni antes, ni durante. Soy un político que hace lo que dice. Ni antes, ni durante, ni después, decía Pedro Sánchez, que ha hecho mucha gracia aquí en la mesa, pero es que no ha sido el único que ha definido a Podemos como populistas. También en los medios de comunicación lo hemos visto constantemente. Vamos a recordar algunos de esos momentos. Pues claro, la ciudadanía se mosquea y a un personaje populista, a un mesías que les promete el oro y el moro, que van a tener un sueldo fijo, pues le votan, sí, claro, eso es así. La historia demuestra que este tipo de procesos de crisis son un campo abonado para que surja el populismo. Y yo tengo miedo, no miedo, pánico al populismo, porque yo he reconocido abiertamente y públicamente que si en este país se opta por suspender pagos y salirse del euro, yo cojo las maletas y me voy. Una situación de crisis es el caldo perfecto para que el populismo emerja. Y eso, en fin, la historia nos ha dado lecciones que no podemos olvidar. El populismo emerge y en situaciones de crisis llegan los salvadores de las patrias que tienen soluciones fáciles para problemas muy difíciles. Fernando Paz, parece que las opiniones eran unánimes, tanto en políticos como en medios de comunicación. Se les definía como un partido populista y en los últimos tiempos parece que se les ha dado carta de normalidad. Se ha dejado de utilizar este término y ya son una formación más desde luego, no definidos como populistas. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el término populista, con independencia de lo que signifique, al final lo que importa es la intención que tiene y cómo es aceptado por la gente. Y tiene un carácter evidentemente peyorativo. Como sinónimo de demagogia, al final. Exacto, como sinónimo de demagogia. Y claro, se les deja de calificar así desde el momento en que ya parece que forman parte del paisaje y van a formar en el futuro parte del paisaje y lo van a formar en fin, durante mucho tiempo. En consecuencia, esto más o menos lo que viene a decir es que es la puesta de largo de Podemos, por decirlo de alguna manera. El populismo, eso que llaman el populismo, que no es populismo, pero el populismo existe, por ejemplo, porque hay cosas y personas como Sánchez, que le hemos visto decir 7 veces que no pactará y sin embargo, bueno, le ha faltado, iba a decir, el canto de un euro para pactar, pero sobre todo porque no le han dejado.
lado, ¿no? Yo creo que por ahí anda la cuestión. El populismo está sirviendo, eso que llaman el populismo en general, en términos generales, está sirviendo para calificar la protesta contra unas oligarquías, contra una forma de hacer las cosas, digamos, esclerótica por parte de los partidos tradicionales, y en realidad es un cajón desastre donde están metiendo cosas que no tienen nada que ver unas con las otras. ¿Cómo vamos a meterlo de Austria de antes de ayer con Podemos? A eso vamos. Me gustaría introducir más elementos para el debate. Se refería el señor Fernando Paz a ese cajón desastre, y vamos a ver pues, qué partidos, qué movimientos a lo largo y ancho del mundo se han definido como populistas. Empezamos por nuestro país. En España, el partido que mejor ha sabido reunir a los desencantados con la clase política ha sido Podemos. Pese a quien pese, Pablo Iglesias es su líder indiscutible, el chavismo es su principal influencia, pero también el ecuatoriano Rafael Correa y el ya fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner. También ambos estaban presentes en su imaginario. Son hijos del 15M y en sus manifestaciones es más que habitual ver abundantes banderas de la Segunda República o incluso de la extinta URSS. En Venezuela, el partido inspirador de Podemos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, tuvo su máximo exponente en el militar Hugo Chávez. Ahora, al frente del régimen está el exconductor de autobuses Nicolás Maduro. Su admiración por la Cuba de los hermanos Castro, por el Che Guevara, es absolutamente patente. Usan como símbolo la figura de Simón Bolívar, tanto es así que de hecho se llaman a sí mismos bolivarianos. Pero llegamos a otro movimiento que nada tiene que ver. En Francia, Marine Le Pen aglutina el voto de las clases trabajadoras. Son euroescépticos y uno de sus ideólogos más influyentes es el intelectual Alain Soral. Usan habitualmente símbolos clásicos de la República, como la Marianne, la alegoría que encarna a Francia en forma de mujer. Y llegamos a Austria, ese partido al que hacía referencia Fernando Paz hace unos instantes. Bueno, el pasado domingo se alzaba con el triunfo en la primera ronda de las elecciones. Su líder se llama Jörg Haider. Se tratan de los herederos del Partido Popular de la Gran Alemania, fundado por miembros del viejo Partido Liberal Nacional al formarse la República de Weimar en 1918. Son nacionalistas, euroescépticos, por lo que recurren frecuentemente a estos símbolos. Italia, el populismo en el país de la bota tiene signo de izquierdas. El cómico Beppe Grillo personaliza como nadie el descontento de las clases populares. Hace referencias constantes a la película V de Vendetta, cuya simbología utilizan sus seguidores. Sus principales votantes son los indignados, por lo que tampoco es extraño que echen mano de sus signos. Y llegamos a Grecia. El Podemos griego se llama Syriza. Alexis Tsipras es también uno de los líderes venerados por Pablo Iglesias, a cuya campaña fue además invitado. Son en su mayoría comunistas, han hecho del Oxi, el no a Europa y a sus políticas de austeridad, una de sus principales señas de identidad. En Gran Bretaña, el United Kingdom Independence Party de Nigel Farage cada vez cobra más importancia de cara a un posible Brexit. Vienen del ala también euroescéptica del Partido Conservador, por lo que no es raro ver en sus actos símbolos rupturistas con Europa. Y por último, llegamos a Estados Unidos, donde el millonario Donald Trump ha conseguido algo nunca visto, un pacto entre sus rivales en las primarias, que habitualmente son todos contra todos. Se declara admirador de Thomas Jefferson, le gusta usar como metáfora de sus ideas el águila calva, uno de los símbolos por excelencia de la nación norteamericana, aunque en una sesión de fotos, hay que recordar, una de estas aves no dudaba en atacarle. Se puede englobar bajo el mismo calificativo, bajo el mismo movimiento, a partidos, a movimientos tan absolutamente antagónicos como los que acabamos de describir? Solo desde el punto de vista de quien ve que su control sobre el mapa político está en peligro. Y entonces sí. Al final, ¿qué es lo que tienen en común todos estos grupos? O sea, en fin, de mil procedencias. Que ninguno de ellos está de acuerdo en la transformación del occidente contemporáneo en un gran mercado global donde el poder se tecnocratiza y la democracia, por así decir, se funcionariza. Y por tanto pierdes, por una parte, espontaneidad popular. Por otra parte, soberanía nacional, es decir, pierdes de referencia a la comunidad política, que es lo que justifica la democracia. Por otra parte, soberanía económica, con lo cual dejas de controlar tus recursos. Eso es lo que tienen en común. A eso hay soluciones que beben en la derecha, en la izquierda o en mixtos. Y toda esa gente que hemos visto ahí tiene soluciones tradicionalmente de derechas, de izquierdas o mixtas. ¿En qué se parecen? Solo en la alarma que suscitan en quienes están viendo que su modelo naufraga y no son capaces de dar un paso adelante. O sea, no hay unas claves comunes en todos ellos, sí. Pues a lo mejor el hiperliderazgo. Vamos a ver, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Esparza. Añadiría un pequeño matiz, si acaso, y es que de forma creciente parece que el establishment percibe un mayor peligro en unos movimientos
que en otros. Así es. Es decir, no nos debemos engañar al respecto. Por ejemplo, Tsipras. Tsipras es percibido hoy en Europa como peligro cero. Realmente ha adoptado las políticas de la Troika, ahí está creando 600 parados todos los días, subiendo el IVA y recortando las pensiones. Evidentemente la política que ha hecho que un señor como Varoufakis salga de todo ese tinglado no es una política molesta para la Unión Europea. Sí es lo que propone Marine Le Pen, y no solo por razones de la importancia que pueda tener una nación como Francia o Grecia, sino por la importancia de la propuesta, porque a la protesta a la que se refería y a la articulación ideológica a la que se refería Esparza, que efectivamente es 100% así, hay que añadirle la cuestión de la identidad, que en el caso francés sí funciona. En el caso de Tsipras no está ausente por completo, pero en el caso de algunos populismos que no lo son, pero en fin, por tomar el término que tú planteas, como el de Podemos, sí lo están, porque es evidente que no se puede defender ninguna identidad nacional desde una ricotaberna. Decir, ¿no? Claro, has dicho Podemos, el Frente Nacional. No, me refiero a que el Frente Nacional sí defiende, es un partido identitario, sí defiende la identidad nacional, la cultura nacional, mientras que, como digo, no se puede pretender la defensa de eso desde una ricotaberna o planteando como una línea roja la negociación sobre el referéndum de autodeterminación. El hecho de que Francia dé una respuesta como Marine Le Pen y España como Podemos tiene que ver con la cultura nacional de cada país. Son expresiones de eso, a lo que se refería Esparza precisamente, son expresiones propias de cada país. Y yo creo en ese sentido que el peligro es percibido de una manera diferente. Estoy recordando una de las primeras acciones, relativamente primeras, de Podemos en el Parlamento Europeo cuando salieron elegidos naturalmente por primera vez, cómo se opusieron a meterle mano a Juncker, se opusieron a poner en cuestión cuestiones que tenían que ver con la corrupción del señor Juncker, porque quien había sacado a colación el tema había sido Nigel Farage, y entonces no les interesaba por razones de tipo ideológico. Fue un retrato bastante feo de lo que representa Podemos. Sí, yo creo que ahora mismo Esparza acaba de hacer una definición bastante exacta. Hay populismo de derechas y populismo de izquierdas. Quedémonos un poco con la idea de que es la instrumentalización o la recuperación del Estado de Derecho por las clases populares. Cada vez que escucho a Pedro Sánchez hablar y relacionar o vincular el populismo con la demagogia, tengo que decirle a Pedro Sánchez que está usted siendo un demagogo. La demagogia es una estrategia política y además él acostumbra a hacerla con bastante facilidad, sobre todo en estas negociaciones que han hecho, o esta supuesta farsa de negociaciones que ha estado estableciendo con Ciudadanos. Lo digo porque una corriente ideológica, que es el populismo, no tiene nada que ver con una estrategia política, que es la demagogia. Sin embargo, la demagogia, ¿no? Su origen griego es decirle al pueblo lo que quiere oír. Entonces, alguna relación existe, porque si se trata de trasladarle a las clases populares el populismo, que les vas a ayudar, que les pero es que no es así. El populismo encarna de alguna manera los intereses del pueblo. Otra cosa es que luego los encarne bien o los encarne mal. Si los encarna mal, no le votan, punto. Si los encarna bien, lo votan. Es decir, se expone al ámbito democrático, al sufragio universal. Pero la demagogia no, la demagogia es una estrategia política que sirve para, a través de las falacias, a través de la modificación de significados, como sucede con el término liberal, como sucede con el término materialista, como sucede con otros muchos términos. Hemos visto, por ejemplo, que de los imputados hemos pasado a llamarles investigados. Eso es demagogia, que es una herramienta, una estrategia política para preservar el poder o acceder a él, a través de la mentira, de las calumnias, de la modificación de términos. Y Pedro Sánchez, en ese sentido, es un experto porque ha tenido además grandes maestros alrededor de él en su mesa, en Ferraz. Eso es lo que más denominaba, lo que tú has descrito, lo que más denominaba ideología. Es decir, la utilización de términos y de conceptos que ponen las élites en circulación para cambiar el significado de las palabras o para recrear una percepción del mundo. Eso es demagogia. Eso es ideología en Marx. O sea, no es necesariamente demagogia. El empleo falaz. Mira, demagogia, bueno, es una cuestión si quieres de matiz, pero me refiero que en Marx tenía ese significado. Pero demagogia tiene que ver con populismo. Yo estoy de acuerdo con demonizar lo que también es demagógico. Aunque sea, es lo que se hace con Pablo Iglesias. Aunque sea por, digamos que la demagogia podría ser en ese sentido una corrupción del populismo. Pero no, yo quiero del aportar... populismo o de cualquier otra estructura política o corriente ideológica. Pero más específicamente del populismo. No, de cualquiera, porque también ha hecho referencia Esparza a las grandes élites y hablaba precisamente de que también estaban instrumentalizando los medios de comunicación, haciendo demagogia para preservar el poder. Perdóname, la demagogia tiene una identificación mayor con el sustrato mismo, lo que representa el populismo, en la medida... Sí, en la medida en la que los medios de comunicación quieren que eso parezca. En la medida en la que se juega con unos conceptos que para una gran parte de la población son conceptos más fácilmente manipulables. Pues no le votarán. Pero permítame, déjeme terminar. No le votarán. Es que no voy con no votar. ¿Dónde quieres ir a parar, querido Fernando? No, lo que quiero decir con esto, casi no a parar, lo que quiero ir a empezar es decir que efectivamente hay una demonización
no de Pablo Iglesias, sino hay una demonización de todo aquello que se salga de los márgenes del sistema, pero que hemos visto formas de funcionamiento, y por eso me refería yo antes que la existencia de gente como Sánchez justifica la aparición de una respuesta de cualquier tipo en principio, ¿no? Pero no solamente de Sánchez. Yo quiero decir que, o querría plantear aquí, si no tiene un componente fuerte de demagogia y de populismo también, el planteamiento, por ejemplo, de Mariano Rajoy. ¿Cuántas veces en los últimos meses, años, no hemos planteado el hecho de que Mariano Rajoy ha abjurado de sus convicciones y por lo menos concederme a título argumental que Mariano Rajoy en algún momento haya tenido alguna convicción? Bueno, pues ha abjurado de esas convicciones para llevar a cabo una política dictada desde Génova por un señor que se llama Arriola, que era una especie de arúspice que leía en fin, la entraña de las aves demoscópicas para decirle qué es lo que tenía que hacer y cómo tenía que actuar. Todos sabemos que Mariano Rajoy ha encabezado, ya sé que suena un poco, en fin, pero duro, Paz, ¿está diciendo usted que Mariano Rajoy es populista o se Estoy podría definir como populista? Estoy diciendo que hay expresiones de demagogia, no solamente en los movimientos populistas, aunque sí haya una relación, sino que ese retorcimiento de las palabras y esa alteración del significado de las palabras, de los conceptos, y esa manipulación, que es parte de una base que quizás a donde tendríamos que ir, se produce en todos los ámbitos, y que la existencia del populismo, y en nuestro caso, por ejemplo, de Podemos, si se le ascribe al populismo, es por cosas como las de Sánchez y por cosas como las de Rajoy, porque dejan vacío un territorio enorme. Había pedido la palabra Aaron. Del mismo modo que, bueno, Rey, estaba pensando en lo de dejarte hablar. O sea, Rey, Paz. Bueno, para el caso, algunos... No. Bueno, hasta ahí no, acordaos del 15M, es que todo un poco viene de ahí. El 15M en un momento determinado hace que la gente saque sus llaves de casa y las exprese, las muestre en alto, moviéndolas en la Puerta del Sol. Luego ya se extiende a otro tipo de actividades culturales, políticas y demás. Pero surge así, es decir, el español toma las calles, por así decirlo. Entonces el español, acostumbrado a tomar la plaza pública... Lo del 15M es un movimiento espontáneo, pero organizado desde una serie de organizaciones como Contrapoder, o sea, vamos, cero espontáneo, organizado desde la Universidad de Política. No, es que tiene una parte de espontaneidad. Es que la gente estaba harta tanto de los que decían representarle por la derecha, ojalá fuera populista Mariano Rajoy, y harta de los que decían representarle por la izquierda. Es más, la izquierda se levanta contra la izquierda, porque la izquierda en un momento determinado dice, ustedes no me están representando, el Partido Socialista estaba en el poder. Estaba en el poder, pero también les permitió el poder tomar las calles no entró en las plazas porque ahí estaban sus hijos y sus nietos. Estaba en la vía de salida. Estaban sus hijos y sus nietos. Estaba en la vía de salida. Pero se levantó contra el poder y el poder estaba a la izquierda. Entonces le dice a la izquierda, ustedes no me representan. Eso es lo que ha pasado. Entonces llega Podemos, estructura, crea una estructura como respuesta a esto que le decía a los políticos de preséntense ustedes a las elecciones, y entonces lo que hace Pablo Iglesias con otras personas que están muy preparadas, es decir, no se preocupen ustedes que nosotros lo vamos a hacer. Se presentan a las elecciones e intentan encarnar los intereses de la población. ¿Que la población no está de acuerdo? No se preocupen ustedes que no lo van a votar. ¿Que la población está de acuerdo? Que se empiecen a preocupar las élites, las estructuras macroeconómicas, porque Europa necesita un cambio. Europa necesita recuperar la soberanía popular. Yo estoy de acuerdo contigo. Es que hay gente que se queda sin casa. Es que vamos a empezar a darnos cuenta de que es muy importante. Que son dos multimillonarios los que han acunado a Podemos. Están preocupadísimas. Hombre, más que ver, claro. Eso, mediáticamente es evidente. Vamos a ver, inevitablemente en un debate como el que ha planteado Villarrojo esta noche, que es muy complejo, tendemos a oscilar siempre entre, por una parte, una definición, insisto, ideal del populismo, y por otra parte el uso peyorativo que se hace en la lengua política común, y me parece que de ahí no vamos a salir, porque precisamente parte del truco, parte de la trampa, consiste en que es un San Benito infamante que lanzas, y por más que uno intenta defenderse es imposible. Pero yo querría poner dos ejemplos nada más. Uno, este domingo en el Escorial, dentro de los encuentros eleusinos de Sánchez Dragó, pues el domingo hablábamos primero yo y después Jorge Bestringe. Me pongo primero porque por horario era yo el primero. Y Jorge, que es buen amigo desde hace muchísimos años, dice, ¿quiere usted saber lo que es Podemos? Le decía uno del público. Podemos es soberanía nacional, soberanía económica y democracia popular. Y bueno, yo solo firmo. Populismo, eso es populismo. Escucha, ¿soberanía nacional de quién? Porque estás defendiendo el derecho a la soberanía nacional de regiones que se quieren convertir en naciones, o aún peor, de partidos comunidad separatistas que quieren construir. La propiedad de todo el Estado recae sobre cada uno de los españoles. Eso es soberanía nacional. La soberanía, claro.
de cada uno, quiere decir del conjunto. Sí, es decir, no existe una soberanía nacional, por tanto, solo de los catalanes sobre sí mismos. Claro. Con lo cual hay una primera quiebra. Dos. Ese es un error que ahora podemos entrar en. Bueno, dos, soberanía económica. Y al mismo tiempo me estás proponiendo en tu programa económico renunciar a los resortes que te permiten controlar, por ejemplo, tu independencia energética, claro, por la condena más radical de la nuclear. ¿Dónde queda? Tres, democracia popular. Democracia popular que consiste, como ha explicado Pablo Iglesias, en el control público de los medios privados, de los públicos ya ni hablamos, o en el condicionamiento político, del Poder Judicial, es decir, una democracia popular sin libertades públicas personales. ¿Es eso? No. Al final, ¿en qué estamos? Estamos en etiquetas que en sí mismas solo son cajas vacías que tienes que llenar de cosas concretas. Y el gran problema en lo que puede decirse que es populista en el sentido peyorativo del término es en que no abren nunca la caja. Segundo ejemplo que quería poner, y termino y ya no me alargaré más. El caso de Chávez me parece extremadamente importante e interesante. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando Chávez llega al poder, Venezuela es un desastre. Es un desastre porque la oligarquía criolla de derechas y de izquierdas ha fracasado en la misión que Europa supo hacer después de la Segunda Guerra Mundial de incorporar al conjunto de la sociedad a los beneficios del bienestar. Bien, la idea era buena, la caja. La abre y ¿qué hace? Subsidiar a marginados, que estaban marginados. ¿Qué consigues con el subsidio? La catástrofe que hoy vemos, es decir, necesitas el petróleo por encima de $70 porque si no, eso no funciona. Bueno, lo que me resulta tremendo es que sea una bandera que se ondea simplemente como reclamo, sin explicar para que esto funcione hay que hacer 1, 2, 3, 4, ¿qué es lo que hay que hacer? Cosa que Podemos no dice jamás, el Frente Nacional en Francia sí lo dice. Tiene la palabra Aarón y ahora analizamos caso por caso los ejemplos que hemos puesto porque es que a mí no me acaba de quedar claro si Podemos es populismo, si no lo es, si el chavismo lo es, si no. Vamos a intentar definirlo. Populismo eres tú, como el verso. Aarón. Bueno, vamos a ver. La diferencia de Podemos con el resto de fuerzas políticas es que Podemos no hace como en Europa, por ejemplo, las estructuras económicas que intentan vender el producto sea como fuese. Podemos no tiene un producto. Podemos tiene la esencia, filosófica. Una productora, más precisamente. A ver, vamos a intentar. Podemos tiene la esencia filosófica de encarnar la voluntad de la ciudadanía. Por lo tanto, la voluntad de la ciudadanía no puede ser impuesta por Podemos. Es la encarnación de la voluntad de la ciudadanía. Por eso pregunta tanto al pueblo, a la ciudadanía. A lo mejor eso es la encarnación de lo que quiere la ciudadanía a ojos de Pablo Iglesias. No, claro, pero si la ciudadanía ve que no encarna sus intereses, entonces dejará de votarle, que lo he dicho antes, que no pasa nada. No pasa, pero amigo, si lo encarna... Esto es una adaptación postmoderna del concepto comunista del partido que encarna al proletariado. Sí, señor. ¿Y qué pasa cuando el proletariado dice, no, tú no me encarnas, que te ibas al gulag? Por otro lado, una vez dicho esto de intentar encarnar, como decía la Clau, a los intereses de la ciudadanía, se equivoca, por ejemplo, Podemos con un aspecto, y es que ya tiene que tener una herramienta básica, que es, para empezar, es internacionalista, y si no fuera internacionalista yo no le votaría. ¿Eso qué quiere decir, por ejemplo, con el asunto regionalista? Pues que yo creo que se equivoca en dos frentes Podemos con este asunto de Cataluña y el País Vasco. Se equivoca porque lo único bueno, o una de las pocas cosas buenas que consiguió la Constitución del 78, año de mi nacimiento, por otro lado, que no pude votar, luego hablamos si queréis de la monarquía, eso sí que es falta de estructura democrática en un país. Eso será en otro especial que no nos da tiempo. En otro especial. Una de las cosas mejores que incorpora la izquierda en esa Constitución es precisamente la soberanía nacional. O sea, la soberanía nacional que recae sobre cada uno de los españoles, ¿no? ¿Lo incorpora la izquierda? Sí, eso es un principio izquierdista porque le quita a los terratenientes su dominio hasta entonces, su dominio económico, su dominio de la voluntad de los son los que ciudadanos. Se quedan luego con la privatización de los monopolios públicos del franquismo. Luego podemos hablar si quieres de las regiones, pero eso es una cosa para mí que tuvo de buena es un principio izquierdista que es la igualdad en la propiedad del Estado. De toda la estructura. Igual, es un principio izquierdista. Principio, por cierto, también fundamentalmente republicano. Bien, creo que Podemos se equivoca dejándose engañar por la demagogia de los que sí que hacen demagogia, que son la burguesía catalana nacionalista. Ahí se equivoca Podemos. Porque tú no puedes ser rehén de una ideología que ya tiene absolutamente seguro que antes o después, si no sirves a sus principios, te va a pegar la patada.
Y entiendo que lo que tiene que hacer Podemos es reivindicar un principio izquierdista, que es el de la soberanía y el de la igualdad nacional. En ese sentido, de derecho a decidir, sí, pero por todos los españoles. Paz, querías hablar y ahora después ya sí que sí vamos a analizar caso por caso qué es populismo y qué no. Lo que pasa es que ya había, claro, hablar de cosas del epipaleolítico, ha pasado tanto tiempo que, en fin, no, iba a comentar un poco pues alguna cosa, como el caso de Jorge Bestringe, ¿no?, cuando hacía esa definición. Claro, yo creo que en este caso es, en fin, esa expresión tan deleznable, por otra parte, que es lo del wishful thinking, ¿no? Es decir, está expresando algo que a él le gustaría que fuera, realmente, pero que no es verdaderamente lo que es Podemos, ni por el forro, ¿no? En cuanto a la soberanía nacional, bueno, se ha dicho sobradamente, yo he comenzado diciéndolo. En fin, creo que ya hemos oído en ocasiones a Pablo Iglesias lo que es España para él, ¿no? Lo ha dicho con claridad. A mí esto de España me da una cosa así como que tal, por lo tanto ¿qué es para Pablo España? Es complicado poder entrar en ese terreno. Pero no dejes la insinuación, dime que es para España. Perdóname, Pablo. primero, O sea, primero lo ha dicho él. Segundo, me voy a poner Podemita ahora. No me interrumpas, que yo no te interrumpo a ti. No, entiende. ¿Vale? No quería interrumpirte, es que has hecho una afirmación pero que has dejado ahí como abuela pluma. Y me gustaría saber. Es que van tres, Aarón. Es que van tres, Aarón. Yo también me lo conozco. Paz, es que no, pero Paz, yo también me lo sé. Pero no insinúes, déjame terminar. Lo que ha dicho el propio Pablo Iglesias, que España él es un concepto que más o menos ha venido a decir que le repugna, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Eso ha dicho Pablo Iglesias? Eso ha dicho. Pero por favor, Paz, ¿cómo puedes decir eso? Y además sin avergonzarte. Que lo ha dicho Pablo Iglesias. Hombre, por favor, no puedes decir eso. Eso de España a él no le dice nada, que es una cosa... Eso. Hombre, que sí, no que lo ha dicho. Decir eso. Seguro que en uno de bien, los pero te agradezco, por favor, que me dejes terminar, es que si no yo te voy a hacer lo mismo y lo pagan los espectadores. Disculpa, y no es plan de eso, ¿sabes? Es una cuestión de educación, sí, tienes razón. Sin más. Bien, en cuanto a lo que has expresado de que Podemos es la encarnación de la ciudadanía consciente de tal... Esa es su pretensión. De verdad. Perdón. No, me vas a enfadar al final, de verdad te lo digo. Discúlpame, Paz. Venga, haya paz, nunca mejor dicho. Es efectivamente la expresión del proletariado, ¿no? De la idea del proletariado, ¿no? El partido encarna al proletariado y en consecuencia da igual que el obrero real esté en la calle protestando, porque yo estoy defendiendo una categoría metafísica, que es el proletariado, y que soy yo el que la interpreta, ¿no? Al final las respuestas de tipo Podemos no entran en el fondo de la cuestión. Son respuestas, en mi opinión, muy coyunturales, que dependen de hechos como los que han sucedido en España, pues el 15M, y que además ha sido enormemente manipulado los hechos en sí, ¿no? Desde el comienzo, porque fueron dispuestos por un grupo al que todos conocemos. No es una respuesta a la globalización, porque no es una respuesta a la mundialización, no es una respuesta a lo que verdaderamente está pasando. Le falta el componente identitario, le falta el componente de verdad, de creer en una empresa, de creer en una patria, de creer en un proyecto de verdad. Y tú mismo lo has dicho yo soy internacionalista. Bueno, ninguna de estas respuestas, y si me apuras, fíjate, ni siquiera la griega se define como internacionalista en toda Europa, ¿no? Creo que en España, bueno, pues como he dicho antes, por nuestra propia cultura, por nuestra cultura política, por nuestra ausencia de ella, creo que la respuesta que estamos dando es una respuesta muy equivocada. Por eso enlazo con lo de que decía al principio, yo creo que en España no hay populismo, pero me aventuro a decir una cosa, no hay populismo, pero lo habrá. Pero ¿por qué, por ejemplo, en países como España, como Venezuela, como Ecuador, hay populismo, o ya no se sabe si populismo o no, hay movimientos de porque extrema ahí sí se construye izquierda? Sobre una identidad, porque están construyendo una identidad popular nueva, que busca la construcción de un Estado con con una determinada naturaleza ideológica. Bueno, en el caso concreto de España es evidente, es decir, en el caso concreto de España llevamos 35 años machacando sistemáticamente la identidad nacional, la identidad histórica, la conciencia de comunidad histórica y el resultado natural cuando te cargas la nación histórica, la nación política se hunde. Es decir, la gente está junta porque tiene una conciencia de pertenecer a algo común. Bueno, malo, mejor, regular, con momentos brillantes, con momentos horribles, nos hemos matado, sí, entre nosotros, claro, bien, sí, pero pertenecemos a lo mismo. Formamos lo mismo. Cuando tú deshaces esa identidad, y en España lo ha hecho el sistema de enseñanza de nuestro amado sistema en los últimos 40 años, lo lógico es que la reivindicación popular no se fije en lo nacional, porque eso ya no te cohesiona, se fija en otra cosa. Se fija en los desahucios, se fija en otro tipo de elementos, ¿no? Y en el caso de España creo que es muy llamativo, ¿no? Claro, se ha dejado de utilizar la palabra populismo porque cuando de repente los medios de comunicación y fundamentalmente los políticos conservadores se han dado cuenta del significado de la palabra populismo, han dicho, anda, que no nos conviene.
Por otro lado, el concepto nacionalista, Paz, discúlpame antes por interrumpirte. Perdón, Aarón, pero es que hemos leído la definición de la RAE y dice que la palabra populismo tiene una connotación despectiva. Pero es que esta palabra no, peyorativa no, en ningún caso. No, es que lo dice la RAE, no lo pero digo es yo. neutra, es un concepto neutro, es la instrumentalización del Estado para devolverle la soberanía al pueblo, es otra cosa, no. La RAE puede decir lo que quiera actualmente, pero no profundiza. Lo que quiero decir es que no profundiza. A ver si lo podemos recuperar. Significa concretamente es una definición populista. Mira, la primera definición que establece la RAE, la academia, mejor dicho, es en 1936 y se refiere a relativo al pueblo o perteneciente a este. Vamos a dejar un poco el concepto de definición. Es verdad que una vez, lo que yo he dicho al principio del significado de la palabra, de repente los conservadores se han dado cuenta de que no pueden unir este concepto a Pablo Iglesias porque no les es rentable. Por otro lado, se han asustado porque en el momento en el que el populismo es democrático, lo hace a través de unos cauces de ley de soberanía popular democrática, dicen, anda, estos son mucho más peligrosos que los comunistas y que los socialistas. Es más, los propios comunistas y socialistas han atacado al populismo precisamente porque, aun favoreciendo las clases populares, no pretenden desmontar todo el sistema anticapitalista, o sea, capitalista. Sea como fuere, entre unos y otros intentas desmontar siempre la intención o la pretensión de encarnar los verdaderos intereses y necesidades de la ciudadanía. A mí me da igual cómo se llame el que lo encarne. Pero por favor, si es que un político está para eso, para encarnar las necesidades. Aarón, Espera, y comento solo lo de nacionalismo. En cuanto a lo del nacionalismo, un nacionalista es aquel que dice que lo mío es bueno, no por ser bueno, sino por ser mío. Yo en ese sentido soy internacionalista. Yo prefiero que lo mío sea bueno porque yo lo quiera hacer bueno y que lo de los demás sea tan bueno porque yo también favorezca o permita o participe de esa bondad de lo suyo. Es decir, yo estoy de acuerdo en eso, fundamentalmente, te pongo una alternativa. No es necesario ser o nacionalista o no nacionalista. Se puede ser simplemente patriota. El patriotismo consiste en pensar que lo mío patriotas somos todos. Es bueno, es malo, pero es lo mío y por tanto lo bueno me lo quedo y lo malo intento mejorarlo. Y patriotas somos todos y no sabes, Aarón, la emoción que me da que alguien que viene en principio en la órbita de Podemos diga yo soy un patriota. Hombre. Porque es exactamente lo que le falta a España a derecha y a izquierda. Es que los republicanos españoles eran sobre todo patriotas, defendían España del fascismo. Está Beatriz Rojo dándole vueltas a un asunto. Que es, bueno, entonces el populismo en origen siempre es democrático. En origen siempre es democrático. En origen siempre apela al pueblo, que es distinto. Claro, Mario Sila, ¿cuál era el populista de los dos? Antes se citó a Chávez, nos acordamos, ¿verdad? Bueno, hay una experiencia populista en Venezuela unos años antes, desde la derecha, que es la dictadura del desarrollo de Pérez Jiménez. Es un militar que daba un golpe de Estado con un apoyo popular formidable y que percibe el problema, es decir, aquí el problema es que tenemos un 60% de la población fuera del sistema, hay que integrarlo como está haciendo Europa. Y tanto los movimientos comunistas, claro, como la oligarquía terrateniente, que dirías tú, se lo funde. Pérez Jiménez al final acaba siendo una experiencia fallida que Chávez, en muy buena medida, por cierto, recupera desde el punto de vista conceptual. ¿Pérez Jiménez es populista? Bueno, como Chávez. Pero Pérez Jiménez desde la derecha, Chávez desde la izquierda. Bueno, pues ahora ya sí, vamos a abordar a ver si son populistas o no son populistas los movimientos que hemos puesto de ejemplo, a ver si podemos recuperar esos gráficos que les mostrábamos antes. En España, según Fernando Paz y según Esparza, Podemos no es populista. Aarón, sin embargo, defendía que sí lo eran. ¿Qué quedamos? Con la definición inicial que yo he dado, sí. ¿Con la definición de Aarón es populista o no? Claro, no, lo que pasa es que yo creo que desde el punto de vista de la definición cabal del populismo desde el punto de vista de la ciencia política, no de la definición de la RAE, ni de él. O sea, que los políticos le dan, creo que Podemos no es populista porque es un partido cuyo proyecto específicamente populista ha quedado desvirtuado por la praxis marxista-leninista postmoderna de los últimos años. Es que yo creo que deberíamos empezar por aceptar las definiciones existentes. Ya, o sea, pero entonces, no, Felipe González es populista, Fernando Paz. Esparza, no lo digo en ese sentido. No lo digo en ese sentido. Me refiero a que si empezamos a definir en los movimientos políticos de una determinada manera, o por ejemplo el internacionalismo, como a nosotros nos gusta, no hombre, el internacionalismo es lo que es, y el marxismo-leninismo también. Luego lo podremos interpretar, pero estás endemoniando, estás demonizando. Es lo que es, es lo que es. Entonces me alegra que lo digas porque efectivamente así es. Entonces, es que te lo digo porque ese es un ejercicio demagógico. Si es populismo esto no, yo insisto en que no, para mí, en mi opinión, no es populismo. Avancemos. Bueno, ha quedado claro que tú decías que sí. Ya, pero yo quiero decir bien. también que, claro, es que os habéis tirado, o se han tirado
2 años hablando de que Pablo Iglesias es populista y ahora que se comprende la definición del concepto populista, de repente deja de serlo. Pero si son ellos los primeros que han querido desvincularse. Pero impútaselo a quien lo haga, no a mí, ni a Esparza. No, hay que un poquito de seriedad. Avanzamos, vamos a ver el caso de Venezuela, que es el que se pone siempre como ejemplo. Incluso Pedro Sánchez llegaba a decir en un momento dado que el populismo lo que conduce es a la Venezuela de Chávez. ¿Es populista el chavismo? Yo creo que en origen es un movimiento populista que se ha desvirtuado por la propia práctica del régimen chavista, que acabó muy mal. Yo también creo lo mismo. Yo creo que el poder llega un momento en el que emplea la demagogia, sea o no populista, sea o no socialdemócrata, sea o no demócrata cristiano, sea o no lo que sea, el poder se vuelve perverso en sí mismo y acaba por Aaron, ¿pero es populismo flaquear. o no es populismo Venezuela? Originalmente, desde el punto de vista conceptual, sí, porque es la instrumentalización del Estado para las clases populares. Coincidimos todos. Francia, Frente Nacional, Marine Le Pen, ¿populista o no populista? Sí. Sí. Sí, y lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con ella. Ella es de derechas. Pero es populista. Sí, porque de alguna manera quiere encarnar el descontento ciudadano. Otra cosa es que la ciudadanía crea o no confía en ella, que yo prefiero que no. Paz. Yo creo que aprovecho para